había un hombre vestido de negro dándole vueltas a la camioneta. Da susto dejarlo después de lo que nos sucedió anoche. Oigan, la cantidad de gente que nos ha saludado aquí en Montevideo. ¿Él es qué número el día de hoy? El señor se está armando un porrito y aquí al lado está la policía. Bienvenidos, gente, a Montevideo. Río, dile a la gente que bienvenidos a Montevideo. Cuéntales lo que vamos a ir a hacer hoy. Vamos a ir caminando hacia una playita que se llama Pocitos. Vamos caminando hacia allá, Río, a ver la playa sobre el río La Plata. Aquí mientras llegamos a la playita les voy contando. Eso que ven ustedes allá atrás es el río La Plata. Montevideo es la capital de Uruguay. Y para los que no me conocen, yo soy Isa, vivo viajando hace más de 4 años por todo Sudamérica junto con Río, mi perrito, y Ricky, mi pareja. Y ahora estamos conociendo este increíble país, Uruguay, y le tocó el turno a la capital. Esta es una playa muy famosa de Montevideo y es todo playa de río dulce. Creo que aquí ya el agua sabe un poco salado porque se ha mezclado con el mar Atlántico, pero lastimosamente no se pueden entrar perritos, así que toca disfrutarla desde aquí, desde la costanera. Nuevo día en Montevideo, está haciendo un viento súper fuerte y un frío muy fuerte y estamos en la media maratón de Montevideo, en los 5K y 15K. Aquí el muchacho va a correr, Ricky, ahí tiene ya su número, 307, y va a correr 15K. Yo lo voy a esperar en el camper con Río y nada, un orgullo, esperemos que lo logre. Bueno, lo logró, gordo, te felicito. 1 hora y media, 15K, oigan. Wow. Un man que llegó Sí. en bicicleta todo el camino, animándome, dándome ánimo. En serio, un seguidor. La gente, ustedes no saben que él tiene 500.000 seguidores. Él es un youtuber muy famoso. Muy famoso. Todo el rato la gente me anima. Ay, qué nota. Sí. Cada paso. Ay, bueno, felicitaciones y gracias a los seguidores que alentaron a Ricky en los 15K de Montevideo. Buenos días, gente. Son las 10:20 de la mañana en Montevideo y nosotros nos acabamos de despertar porque ocurrieron cosas anoche en Montevideo. Ocurrieron cosas. Llevamos 4 días durmiendo aquí. Esto está espectacular. Pausa, paréntesis. Lo que voy a contar pudo haber sucedido en cualquier país y ciudad de Latinoamérica. Por favor, no se sesguen con lo que voy a contar. Esto pudo haber pasado en cualquier lugar. Ahora sí, el cuento. Nuestros amigos de Manada Nómada tienen 2 perritas y las perritas a las 3 de la mañana empezaron a ladrar. Resulta que había un hombre vestido de negro dándole vueltas a la camioneta, intentando como abrirla y ver qué es lo que había dentro. Igual con la camioneta de ellos. Salimos a las 3 de la mañana por la claraboya, que nuestra claraboya se abre, y pues lo espantamos. Obviamente nos dio demasiado susto y no pudimos seguir durmiendo. No alcanzó a robar absolutamente nada. Alcanzamos como a espantarlo, gritamos un montón de cosas por la claraboya y se fue el tipo. No sé si nos sentamos tan seguros. Igual hay muchos otros campers, vean, camper allá, motorhome allá, allá. Entonces la verdad nos sentimos acompañados. Ya entre todos quedamos que si llega a suceder algo a las 3 de la mañana, peguen el grito y todos salimos a gritar juntos. 10 personas salimos a gritar juntos.
Hoy es un día para conocer Montevideo. Estamos en este momento en la Rambla de Montevideo. Esta es la rambla más larga del mundo, tiene 24 kilómetros. Y vamos a ir a conocer el barrio histórico de Montevideo. Por ahora me voy a arreglar y rumbo hacia ese lugar. Hemos llegado, vamos a dejar el auto acá, le vamos a poner la alarma. Ahí ya Ricky le puso la alarma. Y bueno, esperemos que no le suceda absolutamente nada. Nos llevamos las cosas de valor, pero pues siempre da susto dejarlo después de lo que nos sucedió anoche. Pero bueno, sé que va a estar bien, sé que va a estar bien. Llegamos a la Plaza de la Independencia. Ricky se devolvió porque no quedamos muy tranquilos con el carro tan lejos, así que lo va a traer para estacionar aquí nada más. Mientras tanto les voy a contar un poquito de la historia de todo lo que estamos viendo aquí alrededor. Palacio Salvo, gente. El Palacio Salvo que tengo aquí atrás se construyó en 1920 y en su momento fue el rascacielos más alto de toda América. Si son de Argentina habrán oído hablar del Palacio Barolo en Buenos Aires. Bueno, este palacio lo hizo el mismo arquitecto y es casi que, mejor dicho, idéntico a ese Palacio Barolo, solo que este tiene 5 metros más de alto que el Barolo en Buenos Aires. Listos, llegó Ricky, vean, ahí la clandestina queda mucho mejor. La clandestina al lado del Palacio Salvo. ¿Ah? Montevideo fue construido en 1724 como una fortaleza. Esa fortaleza se construyó por los españoles de Buenos Aires para poder defenderse contra los ataques de los portugueses y los británicos. Y en toda la mitad de la Plaza de la Independencia está Artigas, que es como el equivalente al Simón Bolívar o al San Martín de Argentina. Parada siguiente, Teatro Solís, el teatro más antiguo de toda América. Qué cosa tan divina, se ve espectacular por fuera. Vean el piso del teatro, nada más y nada menos. Mármol Carrara, el mármol más caro de todo el mundo. ¿Qué tal las callecitas que nos encontramos en el barrio histórico de Montevideo? Hágame el favor, ¿ah? Espectacular, espectacular. Eso atrás es un museo y Río ya hizo su primer amiguito uruguayo. No había podido hacer su primer amiguito uruguayo. Grábalo. ¿Cómo saber si ya estamos en el barrio histórico de Montevideo? Porque vas a pasar la Puerta de la Ciudadela. Esa Puerta de la Ciudadela es la construcción más antigua de todo Uruguay y fue lo primero que se construyó antes de construirse toda la muralla que antes había en el barrio histórico, ¿no? Hay un callejón que celebra el reconocimiento de las personas LGBTIQ. Vean, aquí dice Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris y Montevideo es una de esas. Esto sí que nos parece raro de ver a nosotros porque aquí en Uruguay la marihuana es legal, entonces nos parece extraño. Vamos a entrar a curiosear. Aquí a la entrada hay toda una matica de marihuana y vean el maniquí que lo recibe a uno dándole una feliz Navidad. ¿Ah? Vean, pipas, hay de todo, trilladores para la marihuana, mejor dicho, lo que tú pidas. Vean, hay hasta esencias de cannabis. ¡Qué locura!
Y todo así como en la mitad del barrio histórico, súper principal. Cuéntanme ustedes, ¿están de acuerdo con la legalización? ¿No están de acuerdo? Déjenlo en los comentarios. A mí esto me parece sorprendente. Otra cultura. Vean por ejemplo esto yo sí estoy súper de acuerdo. Abuelita es una yerba mate con agregado de cannabis de uso no psicoactivo, pero está comprobado que el cannabis como tal tiene muchísimos beneficios para la salud, para los dolores, para, mejor dicho, para muchas cosas. Entonces, buena yerba mate, abuelita. Y este de aquí es para hacer resinas, ¿cierto? Que es y extractos de cannabis. Entonces tú metes aquí la mata y puedes comprimirlo para poder sacar sus aceites, que el aceite de cannabis es demasiado bueno. Es muy loco ver esta cultura porque de verdad se ve en todo Uruguay, o sea, es tan normal que pierde como ese tabú. Por ejemplo, el señor se está armando un porrito y aquí al lado está la policía, ¿sí ven? Casual, normal. Vean esta tienda, seguimos caminando un poco y al lado del coffee shop de cannabis hay esta que son puras cosas de cannabis como tal. Crema de masajes, reductora anticelulítica, homeocannabis crema, oigan, tiene todo, homeocannabis strong crema, hasta un desodorante. ¿Ah? La marihuana se legalizó el 10 de diciembre del 2013 aquí en Uruguay, ya lleva 10 años su legalización y hoy en día hay 3 maneras, por decirlo así, para poder acceder a la marihuana. 1, el autocultivo que te permite hasta 6 plantas por hogar. 2, los clubes de cannabis que permiten hasta 99 plantas y tú puedes ser parte de un club de esos de cannabis. Y 3, en las farmacias. En las farmacias se encuentra una de las plantas pero con menos nivel de THC. ¿Correcto, Ricky? Correcto. Me parece increíble todo lo que hay alrededor del cannabis aquí en Uruguay, o sea, todo lo que puedes llegar a encontrar. Y en todo el barrio histórico hay muchas artesanías y obviamente teníamos que aprovechar para comprar. Estamos coleccionando imanes y vean lo que compramos. ¿No tienes plata? Mira, agarra. Yo soy la proveedora hoy. Bueno, estamos comprando este hermoso mate que es un imán y no hay nada más uruguayo que el mate. Y nos quedamos con la costumbre argentina de comer helado a las 5 de la tarde todos los días. No, vamos a ver cuánto cuesta comer helado en Uruguay. Un heladito, 140 pesos, una bolita, el más barato. Y aparte de eso desbloqueamos un nuevo sabor de helado favorito en Argentina también. Dulce de leche granizado. Que si no sabían, el dulce de leche granizado es arequipe o dulce de leche con pedacitos de chocolate. Uy, no, oigan, esto es... Sí, gracias. Sí, estamos aquí paseando, conociendo Montevideo. Y ese es el que más fans tiene, ¿cierto, Río? Sí, Río. Muchas gracias, Ana, que estés muy bien. Chao. Oigan, la cantidad de gente que nos ha saludado aquí en Montevideo. ¿Eres qué número el día de hoy? No. Ese es el número 5, no 4 del día de hoy. 4 o 5. 4 o 5, no estoy segura. Ya ni se sabe. Son las 5 de la tarde, todavía pueden haber más personas que nos saluden. Como que no me acostumbro, la verdad.
Señores, y llegamos al mercado del puerto. Tenía muchas ganas de conocer este mercado. Es monumento histórico nacional y fue la primera construcción en América con hierro fundido. Les tocó irse a Europa a aprender la técnica y la trajeron. Con ustedes, el mercado del puerto de Montevideo. La construcción arriba es similar a la del mercado de San Telmo en Buenos Aires. Allá están todas las fundiciones, ¿se dice o cómo se dice, mi amor? Sí. Fundiciones en hierro. Todas las cosas en hierro y los arabescos en hierro y el reloj en el centro. ¡Qué espectáculo! Hoy en día no funciona como tal como mercado, sino como ven ustedes como restaurantes y pequeños comercios, pero todos tienen como el mismo aire. Me gusta, me gusta. Acá termina nuestro recorrido del barrio histórico en el río La Plata. Río, no te vas a bajar. No, gordo, aquí. Agárralo, agárralo. Vean que hay gente pescando. Hay mucha gente pescando. Aquí se ven unos atardeceres espectaculares y aquí es donde termina nuestro recorrido por el barrio histórico de Montevideo. Dígale muchas gracias, fans uruguayos, por saludarme en la calle. Gracias. Sí. Cierto, el famoso río, Ay, sí, saluda. ¡Uepa! Río. Cinco y media de la tarde y nosotros ya estamos listos para ir rumbo hacia un parque que se llama Parque Rodó, donde hacen una feria muy bonita los domingos, y aparte de eso, justo al lado de ese parque queda el Teatro de Verano y vamos a ir a ver la murga uruguaya. La murga uruguaya es una expresión artística típica de Uruguay que junta el canto, la música y el teatro, y son grupos juveniles, en este caso, que se pintan la cara y hacen cantos de protestas sociales. Río Gordo, ¿no me vas a dejar a grabar? Por favor. Vamos a ir acompañados, vamos nosotros, Locura Rutera, que se los mostré en el video anterior, y nuestros amigos de Manada Nómada, que ya los invité a seguirlos en YouTube en el video anterior. Si no lo han hecho, vayan a seguirlos. ¿Estamos preparados, muchachos? ¿Estamos preparados, Río? Acá ya estamos caminando con todos nuestros amigos. Saluden, amigos. Cantidad de gente, o sea, Montevideo sí que tiene gente, y sí que tiene gente que le gusta salir a disfrutar el día de sol. Hoy es domingo. Bueno, menos mal decidimos venir un día en donde hay cero gente. ¿Sí o no, amiga? Hola, sí. Cero personas. O sea, mejor dicho, fuimos los únicos que se nos ocurrió este plan en Montevideo. Domingo aparte, sí. Llegó el momento, estamos en este instante entrando al Teatro de Verano y vamos a ir a ver la murga uruguaya. Son grupos juveniles, como que en un concurso nacional pasaron a la final, algo así, pero vamos a ir a ver de qué se trata. La verdad, como que no me espero absolutamente nada, como que ni siquiera sé qué esperarme.
adiós a Montevideo. Yo estoy aprovechando que aquí donde estamos hay agua, así que estoy lavando la ropa. Así es como la lavamos. Esto es como un pequeño destapador de baños. Este es el balde, lleno el balde, la dejo en reposo mucho tiempo, en remojo, reposo, remojo, remojo. Y después simulo el movimiento de una lavadora durante 15 minutos y así lavo ropa. La verdad nosotros no lavamos tanto la ropa así porque preferimos ir a una lavandería. De hecho tenemos mucha ropa en este momento en una lavandería, pero los trapitos, por ejemplo, de la cocina, así es como los lavo y oigan, 10 de 10, funciona la técnica. Bueno, nos despedimos de nuestros amigos. Chao amigos, los queremos. Cosas que me impresionan de Montevideo, aparte de su gente calmada y tranquila, que hay muchas playas. Toda la costa de Montevideo es muy grande y tiene muchas playas como para estar, que dan justo al Río de la Plata. Se podría decir que Montevideo fue construida pensando mucho en ese río y lo aprovechan demasiado bien todos los de Montevideo, mucho más ahorita que estamos entrando ya al verano. Y saliendo de Montevideo queda el quinto barrio más costoso de toda América Latina. Ahí está el Hotel Casino de Carrasco y al frente queda una playa espectacular. No entramos como tal al barrio Carrasco, pasamos por al lado del casino únicamente y por la avenida, y se alcanzan a ver unas casas de lujo. Oigan, corríjanme los que son de Uruguay, sí, efectivamente, este barrio es el más costoso de Uruguay, porque lo que yo vi, no sé, me parece bastante costoso y espectacular. Aparte tiene una vista al río La Plata, al río de la Plata. Ya me han corregido en los comentarios. No es Río La Plata, es Río de la Plata. Tiene una vista al río de la Plata. No, mejor dicho, para vivir ahí. No voy a superar. ¿Se imaginan ese hospedaje, uno estar en esa tina de ahí? Dios mío, estamos viendo una cosa gigante. Agarra río. La mano no tiene nada, de verdad, es así nomás, o sea. Respira.